Pues muchas gracias, José Antonio. Yo quiero agradecerle muchísimo, de verdad, a toda la gente de Arco Europeo Progresista, pero principalmente a José Antonio, que es su presidente, por darnos este espacio esta noche para poder hablar aquí de este libro. Que la verdad, como él lo ha dicho, es un libro que efectivamente tiene un interés importante porque reúne a 40 coautores. Y fíjense ustedes que no es fácil reunir tanta gente de tantas ciudades, porque este libro tiene autores que son de Francia, por supuesto de España, que son de México, porque yo he nacido en México, y también algunos más que vienen de Perú, de Argentina. Nosotros tenemos coautores de todos lados del mundo y estos son los que principalmente escriben en nuestros libros. Y este libro de esta noche, yo, como ya lo presentamos en Lisboa, tuvo su primera presentación allí, que además fue para nosotros muy bonito porque fue en el Instituto de Cervantes de Lisboa, y para nosotros eso era como algo, como tener el listón muy alto para España y para ir allá y presentarlo. Lo presentamos en español y fue como muy hermoso, muy entrañable. Y esta segunda presentación yo voy a querer dirigirme precisamente a hablarles un poquito de cada uno de los textos de los intervinientes de esta noche. Esta noche tenemos aquí a 8 colegas que estamos interviniendo para presentar el libro, y cada uno de ellos escribió sobre un personaje que cada uno de ellos eligió. Entonces yo voy no a contarles todo el spoiler del texto, pero sí que les voy a contar un poquito de cada uno de esos textos que yo he hecho la lectura propia, y que me parece que lo que les voy a decir puede de alguna manera motorizar en ustedes el deseo de leerlos, porque realmente son textos, en mi opinión, estupendos. José Antonio dice que él, al no ser psicoanalista, de alguna manera no tiene quizás esa perspicacia o esa percepción de poder introducirse a nivel analítico en los personajes, y que a él le gusta mucho escuchar a los psicoanalistas, que sí lo hacemos, pero la verdad es que su texto es impresionantemente psicoanalítico. Él escribe sobre una mujer que es María Antonieta, la reina María Antonieta, que como ustedes saben, pues estuvo casada en Francia con Luis XVI y después pasaron por la guillotina. Pues María Antonieta, que así es como se va a llamar su artículo, se llama María Antonieta, una pasión real. A mí lo que me interesó muchísimo del artículo de José Antonio, independientemente de que su escritura es estupenda, es muy claro, va al grano, intenta abrir la problemática de la mujer, lo que a mí me gustó muchísimo es cuando él empieza a abordar la parte precisamente amorosa de María Antonieta. Entonces él se lo cuestiona, abre como un cuestionamiento, que es de alguna manera lo que a mí me parece básico en nuestro libro de feminástica, abrir el cuestionamiento, porque no estamos aquí para dar verdades absolutas, estamos aquí para cuestionar y plantear el problema del enigma de lo femenino. Y él lo plantea diciendo, bueno, a ver, María Antonieta es una mujer que ella es hija de un par de padres que se aman verdaderamente. Según José Antonio, el padre y la madre de María Antonieta transmiten un amor verdadero a su hija. Y de alguna manera María Antonieta recibe esta transmisión y tiene como el deseo de ella también poder llevar a cabo en su vida una pasión, que él llama una pasión verdadera, una pasión llena de amor, algo que todas las mujeres vamos en busca de ello. Y entonces resulta que la diferencia que hay entre los padres de María Antonieta y María Antonieta, pues es que a los padres de ella no los obligaron a casarse, pero a María Antonieta sí. Fue un matrimonio arreglado. Entonces ella se casa y no ama al delfín. Y al no amarlo, entonces ella siente allí, digamos, un vacío. Y José Antonio va a empezar a tratar de explicar ese vacío femenino cuando no existe un amor, cuando estás vacía, sola, dentro de un matrimonio en donde hay obligaciones, más ella porque era la reina de Francia, pero que su corazón de mujer se encontraba vacío. Y entonces ella lo intenta llenar con una serie de relaciones amorosas que más bien son sexuales, y tiene amantes, por ejemplo Fersen o Barnabe, y otros muchos, porque ella tiene varias relaciones bisexuales. Pero este deseo
de ella, del orden de la sexualidad femenina, no termina de alguna manera de llenar el vacío existencial de su necesidad amorosa como mujer y de aquello que cuando era niña ella visualizaba en sus padres. Entonces es esta apertura a intentar visualizar cómo una mujer vive el amor por un lado, el deseo por otro lado, sus obligaciones, cómo no puede hacer que estas dos cosas concuerden y cómo eso le deja un vacío tremendo que tiene de alguna manera que llenar de alguna forma. Es un artículo muy interesante que se lo recomiendo mucho para que vean ustedes cómo José Antonio recoge todo esto y da un poco su opinión en relación a eso. El segundo colega que interviene esta noche es nuestra querida colega Lola Burgos, que como ustedes saben es una cofundadora del Lapsus de Toledo y que es miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Lola y yo somos colegas entrañables, hemos iniciado esta aventura y este recorrido juntas siempre, y en esta ocasión nos va a deleitar con un artículo en donde ella habla básicamente de una mujer que se llama Émilie du Châtelet. Pero fíjense ustedes, los que no conocen a Émilie du Châtelet, hay que saber que ella fue la amante de Voltaire. Entonces Lola se va a centrar en la cuestión de las mujeres amantes, mujeres que son amantes de un hombre, y después la problemática que tienen con su maternidad. Este libro, desde que empezamos nosotros a intentar originar el proyecto, pensamos que era importante hablar de lo que nosotros hemos creado en Lapsus de Toledo, que son los monólogos femeninos. Muchos de ustedes han venido a oír nuestros monólogos femeninos aquí en la sede de Arco Europeo. Son personajes donde nosotros nos disfrazamos del personaje y hablamos de ellos. Lola Burgos lo que ha hecho es hacer un recorrido de los personajes que ella ha encarnado en los monólogos femeninos, porque no nos habla solo de Émilie du Châtelet, nos habla también de Leonor de Aquitania, de Cleopatra y de la princesa de Éboli, que han sido sus personajes en los monólogos femeninos, y que son justamente las 4 mujeres que se debaten en la problemática del enigma de cómo vivir su sexualidad femenina a nivel de ser amante de un hombre y luego eso intentarlo vincular con la problemática de la culpabilidad en su maternidad. Y la Émilie du Châtelet lo lleva a cabo porque precisamente a la hora de tener un hijo es cuando se le va a presentar el problema. Entonces Lola va a entrar desde el punto de vista psicoanalítico a hacer una especie de recorrido de estas mujeres para que intentemos visualizar qué es lo que ocurre cuando el deseo y el amor no están en el mismo lugar, sino que se dividen, y la culpabilidad que eso le da al sujeto femenino, que nunca es igual que en el sujeto masculino. Después del de Lola Burgos, voy a hablarles del artículo de Alfonso Gómez Prieto, que es nuestro colega psicoanalista en Madrid, él es presidente de Arco Europeo para el Psicoanálisis, y es un colega que ha escrito sobre Lilith y le llama a su artículo Una transgresión mítica. A mí la escritura de Alfonso me encanta porque es sumamente clara. Alfonso tiene una manera de entrar en el argumento y de hacer que uno se fascine por el personaje que es muy particular de él. En esta ocasión nos trae a una mujer muy poco conocida por mucha gente, de verdad, porque aunque no lo crean, a Lilith no todo el mundo la conoce. Lilith es, digamos, la otra Eva. En el Génesis, antes de Eva, surge Lilith, en donde nos dice el Génesis que es una mujer a quien el Creador la hace a imagen y semejanza de él, no del hombre, de él. Es decir, que él hace a Adán del polvo y luego hace a Lilith del polvo. Entonces hace 2 sujetos iguales. Allí es súper interesante observar la igualdad de lo femenino, porque digamos Lilith va a ser una transgresora que va a ser la primera feminista, vamos a decir así, la primera rebelde contra la violencia de género, es Lilith, porque va a ser esa mujer que la han creado del polvo, igual que al varón, y que por lo tanto no se quiere someter al varón. Pero ¿qué nos dice el Génesis? Pues nos dice que a Adán no le gusta,
No le gusta Lilith, porque Lilith no quiere yacer por debajo. Ella quiere igual. Lilith no se quiere someter al hombre. Y entonces Adán está enfadado y no quiere esa compañera. Entonces el Creador decide darle otra. Y ahora esta otra la saca de su costilla. Entonces tenemos a Eva. Fíjense qué interesante, a nivel del mito, Lilith la iguala al hombre, rebelde y que quiere igualdad. Y Eva la salida de su costilla, que se somete a Adán y entonces yace por debajo. Y Adán se queda con ella. Todo esto, Alfonso lo va a intentar plasmar en su texto, metiendo una serie de cosas originales de él en relación a cómo él visualiza a las mujeres del siglo XXI, con toda la revolución que hay hoy en día sobre lo femenino, sobre la violencia contra lo femenino, y nos hace un artículo que además de claro y pertinente, es absolutamente poético. Después tenemos el artículo del señor Antonio Chazarra, que es nuestro colega de origen y de formación filosófica. Es un hombre que nos va a hablar sobre una mujer española que es María Zambrano, y su artículo se llama De María Zambrano, yo tengo muchas cosas que decir. Yo no les voy a contar mucho de lo que él habla de María Zambrano, porque él es un erudito al respecto, la mujer española, que ustedes conocen y deben de saber mucho de ella, tiene muchísimo de qué hablar de ella, pero sí que voy a rescatar una anécdota que me pareció preciosa, que Antonio escribe en su texto. Y él dice, María Zambrano, cuando era niña, estaba en su casa y entonces llega su padre, y normalmente en esta época en España todo el mundo le pregunta a los hombres qué vas a hacer de mayor, y tú qué vas a hacer de mayor. Y entonces el hombre contesta, generalmente astronauta, bombero o ese tipo de cosas. Pero a las mujeres no se les preguntaba. Entonces a María Zambrano se le pregunta, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y entonces ella mira una cajita de música que tiene por allí, ponen a andar la cajita de música y ella dice eso. Y entonces le contestan, eso es imposible. Entonces ella dice, bueno, entonces, caballero templario. Y le contestan, eso es imposible. Bueno, dice ella, entonces, soldado. Y entonces le contestan, eso es imposible. Y entonces lo que vamos a tener aquí es que dentro de esa imposibilidad, que como ustedes saben, es de donde está envueltas precisamente el deseo del obsesivo, en las obsesiones, en el imposible, en que nunca se pueda realizar, pues María Zambrano decidió ser pensadora y le costó muchísimo, contra viento y marea, pero lo hizo posible. Y ese es el texto, una anécdota, un pedacito que nos va a escribir Antonio Chazarra en nuestro libro, y que es una colaboración estupenda y que yo estoy muy agradecida con él porque es muy interesante lo que él escribe allí. Y después les voy a hablar de mi colega Rosa Almoguera, que ella va a escribir un cuento, que va a hacer un análisis, digamos, de ese cuento que se llama La Sirenita. Ella le pone al artículo El silencio de la sirenita. Yo me imagino que ustedes conocen el cuento, porque además lo han sacado en Walt Disney, pero el cuento, el original, es un cuento muy interesante porque obviamente no tiene luego los resultados que se hacen en las películas para niños. En este cuento, ella lo que hace es una aportación desde su lectura de la sirenita, en donde ella se da cuenta que la sirenita ha perdido su voz y que lo ha hecho porque amaba a su príncipe. Entonces hay una parte en su artículo que a mí me pone la piel de gallina, en donde dice, está la sirenita hablando y la sirenita dice a su príncipe, yo he perdido la voz por ti, me he quedado en silencio, pero tú no lo merecías, porque tú te aprovechaste de mí, porque tú abusaste de mí. Entonces,
lo que hago es romper el espejo en añicos como muestra de que no tienes una imagen perfecta. Y lo que hace Rosa Almoguera en ese silencio de su escritura es intentar plasmar precisamente parte de esto que estamos tratando de decir nosotros esta noche sobre cuando una mujer ama, cuando una mujer está con la necesidad de la aceptación del otro, es capaz de perder mucho y de dejar que abusen de ella. Y entonces el silencio de la sirenita es un grito, en mi opinión, para poder colocar el dedo allí, en ese momento cuando alguna mujer es abusada por otro, es maltratada por otro, hay una parte de la mujer misma que precisamente se deja maltratar. Y en este cuento, en mi opinión, el grito que la sirenita no puede dar porque ya no hay voz, es un grito de alerta a aquellas que no tienen esa posibilidad de no necesitar esa dependencia amorosa tan grande que tienen algunas mujeres y que por tener ese amor dejan maltratar su cuerpo o su psique, porque ustedes saben que el maltrato no es únicamente físico, sino también psíquico. Y después, por último, tenemos el de Soledad Godano, que esta noche va a hablar también aquí, que es psicoanalista en Aranjuez, que es también miembro del Lapsus de Toledo, y que ella va a escribir sobre el conocidísimo amor de Romeo y Julieta. Como todos conocemos Romeo y Julieta y su historia, yo no me voy a entretener mucho en ello, pero sí voy a colocar una importancia, que es donde yo vi la lectura de este texto, en donde ella lo que hace es hablar de Julieta como un sujeto femenino que es una heroína. ¿Por qué una heroína? Fíjense, cuando nosotros pensamos en Romeo y Julieta, mucha gente por allí nos dice que después de todo ese amor no hay que seguir como idealizándolo porque no duró. Y mucha gente entra en polémicas en relación a que nosotros podamos hablar del amor entre Romeo y Julieta como algo válido, porque no tuvo un buen final y porque terminó siendo una tragedia y porque duró poco. Pero lo que no entienden de lo que ha escrito Soledad allí y que yo observo y trato de plasmar aquí, es que no es el amor lo que está en juego. En Romeo y Julieta, lo que está en juego, más allá del amor entre ellos dos, en mi opinión, es la rebeldía que ellos tenían contra las familias que los estaban machacando. Entonces era algo que tiene que ver con quién gana finalmente. Julieta es una heroína en ese sentido, como una rebelde hasta las últimas consecuencias. Es una especie de Antígona, si quieren ustedes. Lleva ese deseo hasta las últimas consecuencias. Y en ese sentido, independientemente de que si eso es bueno o malo, que yo ahí no me voy a meter hoy, sino simplemente a tratar de analizar lo que implica el deseo del sujeto, en ese sentido, aunque termina trágicamente, es una heroína. Y bueno, estos son, me parece que no dejo ninguno de los que vamos a hablar esta noche. Y bueno, decirles que mi artículo lo reservo para que de él hablen otras personas, pero que yo escribí también en este libro sobre los personajes que yo interpreto en los monólogos femeninos. Me pareció que era el libro en donde tenían que estar todos esos personajes, y de alguna manera son personajes que tienen ese, digamos, lugar de tragedia, de tristeza, ese sitio donde tú quisieras rescatar a esa mujer y que no le pase lo que le pasó, y como poder echar vuelta atrás y decir, si quizás te analizaras. Y bueno, de eso se trata este libro, de decir que hay mucha gente que vive eso hoy en día en el siglo XXI, pero que si tiene otro tipo de salida, y desde nuestra perspectiva el psicoanálisis puede visualizarse de otra manera,
y puede haber otro tipo de salida que no sea necesariamente la tragedia. Muchas gracias.